Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la cuarta clase de este curso de Introducción a la Programación. Como ya habíamos anticipado la última clase, hoy vamos a comenzar a trabajar con una herramienta, el PCIN, que es un intérprete de pseudocódigo y también de diagramas de flujo, que son las dos formas, los dos formalismos con los que vamos a representar los algoritmos para probar, para ejercitarnos en la resolución de problemas, ¿sí? Que ese es fundamentalmente el objetivo de cualquier curso introductorio de programación, es que ustedes adquieran hábitos de resolución de problemas, aplicando estrategias, aplicando los estándares que hay en los lenguajes de programación, es decir, todos los elementos que normalmente se encuentran en los lenguajes de programación. Bien, vamos a pasar ahora a hacer una pequeña presentación y después vamos a hacer una práctica utilizando los 5 problemas que yo les dejé planteados la última clase para que ustedes ya pudieran ir analizándolo, viendo, que ya lo tengan ahí descompuestos en sus partes, los datos, los resultados, las condiciones vinculantes. Bueno, ahora vamos a, con la herramienta, ya plantear los pasos que hay que seguir, los vamos a probar, y el objetivo fundamentalmente es familiarizarnos con la herramienta, ¿sí? Porque los problemas en realidad van a ser muy simples, van a ser problemas de evaluación que se resuelven con secuencias de acciones básicas, simples, ¿sí? Bien, les comparto la presentación. Bueno, ahí ya tienen habilitado en el aula virtual. A ver, esperen que admita. Ahí está. El PDF, ¿sí? Bueno. Efectivamente, lo que vamos a ver en la clase de hoy es el tema específico de diagramas de flujo, ¿sí? Que ya habíamos comentado algo, simplemente lo presentamos como una forma de representar los algoritmos, y ahora vamos a ir entrando en detalles, ¿sí? Respecto de esta temática. Así que vamos a ver cuál es el concepto, la definición de los símbolos que utiliza normalmente un diagrama de flujo. Vamos a presentar la aplicación PCIN. Vamos a ver las opciones más básicas de PCIN, que son las opciones que tiene para guardar, abrir archivos, etc. Tiene varias opciones interesantes, hay inclusive exportación a distintos lenguajes de programación, eso es muy interesante. Cómo configurar y lo que sería el menú de ayuda. Bueno, después vamos a pasar de lleno a la edición de diagramas de flujo, con el editor que tiene la herramienta. Vamos a ver qué tipos de datos específicamente trae el PCI, porque nosotros hemos visto lo que es la generalidad, los conceptos de tipo de datos, y lo mismo con las operaciones estándar que trae ya la herramienta, y con la que vamos a poder trabajar. Por último, vamos a ver cómo se puede seguir paso a paso la ejecución de un algoritmo y lo que se llama prueba de escritorio, ¿sí? Para probar el funcionamiento de un algoritmo. Bien, como ya habíamos comentado, ya hicimos una introducción a lo que es un algoritmo, ¿sí? Como una secuencia ordenada y precisa de pasos que se deben ejecutar en un tiempo finito y
planteados de la forma más general posible. Bueno, esa era más o menos la definición que hemos visto. El diagrama de flujo, o también flujograma, como dice acá, es otra forma de denominarlo, es la representación gráfica de un algoritmo o proceso, ¿sí? O método también son como sinónimos, ¿sí? Bueno, estos diagramas se utilizan, como vemos acá en la imagen, figuras, símbolos geométricos para representar distintas acciones que puede llevarse a cabo en un algoritmo, ¿sí? Y también se indica con flechas el flujo de la ejecución de esas acciones, ¿sí? Básicamente acá en la imagen como ilustración tenemos un algoritmo que podría ser para seguir cualquier proceso, ¿no? O sea, obviamente este es un ejemplo sencillo como para ilustrar, ¿no es cierto? Pero siempre arrancamos el algoritmo, ¿sí? Con este símbolo, con este rectángulo ovalado, donde normalmente allí se coloca el título del algoritmo. Bueno, en este caso, un algoritmo para cuando uno quiere tomar un café o para plantear esa posibilidad, mejor dicho, ¿no? Quiero café, ese es el nombre del algoritmo, y lo primero que hacemos con el símbolo diamante o rombo es preguntar si hay café hecho. Bueno, si hay café hecho, vamos a ir por el flujo, fíjense en el flujo de ejecución, va para la derecha, ¿sí? Y allí se indica con el rectángulo una acción, un proceso, una evaluación, ¿sí? Que en este caso es calentar el café, ¿sí? Después, a continuación, sigue otro, que dice servir en la taza y añadir azúcar, ¿sí? Fíjense que si hubiéramos ido por el no, me indicaría otra acción o tarea que tengo que hacer, porque si no hay café hecho, bueno, lo tengo que hacer al café. Y recién lo voy a servir en la taza y le voy a añadir el azúcar. Pero en ambos casos, después de eso, pregunto si está dulce. ¿Ah? De nuevo, el rombo es el que me lleva a plantear una condición, ¿sí? Ese símbolo. De tal manera que si está dulce, es decir, si está dulce en el sentido de mi gusto, ¿no? Si ya está para mi gusto, bueno, listo, ahí terminó, lo tomo el café y se terminó el algoritmo. En cambio, si es no, fíjense en que acá se plantea otra acción que es añadir más azúcar y se vuelve a preguntar. Esto es el típico bucle o estructura repetitiva que ya vamos a ver después, por supuesto, en detalle, ¿no? Lo mismo que acá, lo que tenemos planteado es la típica estructura selectiva, ¿sí? Que también vamos a ver después en detalle, ¿sí? Bien, esto es como para introducir. Acá tienen un link, si quieren profundizar un poquito ahí, toda la historia de los diagramas de flujo, además los distintos usos que tiene, porque este es un uso que tiene el diagrama de flujo, pero también se lo utiliza en otros ámbitos que no son específicamente la programación, porque son realmente herramientas muy visuales, muy fáciles de entender, una vez que uno comprende qué significa, por supuesto, cada símbolo, ¿no? Bien, avanzando un poquito ya en lo que sería la forma estándar que se define para los símbolos más importantes, yo acá les estoy citando la norma IRAM. No sé si saben ustedes lo que es IRAM. ¿Alguno me sabría decir qué es IRAM? La sigla IRAM. La habrán sentido nombrar, supongo. A ver. ¿Es como una certificación acerca de calidad? Bueno, a ver, es una de las normas que digamos, rige el IRAM. Lo que pasa es que las siglas, en realidad, es mucho más genérico.
En la mayoría de los casos tiene que ver con la calidad, no son normas de calidad, pero también hay normas de procedimientos, hay infinidad de normas que se estandarizan por este organismo. El IRAM, que es argentino, es el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Eso es lo que significa la sigla, ¿sí? IRAM. Por eso el sello IRAM de calidad, que muy bien digamos, el ejemplo que estaban dando, creo que María Elena, efectivamente nos garantiza que se están cumpliendo con los estándares de calidad, ¿cierto? Bueno, pero acá, en este caso, no se trata de un estándar de calidad, sino de un estándar de uso de los símbolos para representar diagramas de flujo, ¿sí? O sea, está estandarizado por la norma argentina, que por supuesto está alineada, salvo pequeños detalles, con las normas internacionales. La norma internacional más tal vez conocida es la norma ISO, ISO. ¿La han sentido nombrar? A la ISO, las normas ISO. Sí. ¿Mm? Sí. Bien, perfecto. Que son las siglas de Organización Internacional de Estándares. Bueno, está alineada la IRAM con la ISO en este caso. Bueno, la norma IRAM 36002, que es bastante viejita, esto ya por supuesto tiene muchísimos años que se viene usando ya digamos, esta norma, tiene infinidad de símbolos, ¿no? Tiene muchos más símbolos de los que yo estoy poniendo acá, pero estos son los más básicos, los más simples. Inclusive el PCI tiene menos que estos símbolos, porque en realidad, para plantear un algoritmo genérico, ya vamos a ver que con los símbolos que se llaman los básicos, es más que suficiente. Pero esto es como para darles una idea de que existe la norma, de que hay muchos símbolos para representar detalles cuando uno así lo requiere o lo necesita. Bien, en primer lugar, bueno, el símbolo de la flecha que ya comentábamos recién, obviamente es el que me indica el sentido por el cual hay que seguir, digamos, el flujo de datos dentro del algoritmo, la ejecución, cómo van fluyendo las distintas acciones. También se puede poner comentarios o anotaciones que no se van a llevar a cabo, que no representan ninguna acción, sino que forman parte de la documentación interna del algoritmo, para que se entienda bien lo que hace en algunas partes, o para explicar qué es lo que hace en general el algoritmo en su totalidad, o algún detalle que yo quiera aclarar para que se entienda mejor. Bueno, eso se lo representa con una línea de trazos y un corchete, ¿sí? Ya vamos a ver en el PCI, no hay pequeña diferencia, pero primero quise presentárselo a los símbolos estándar, ¿sí? Que son los que se utilizan en todas las documentaciones aprobadas por IRAM en Argentina. Bueno, el rectángulo ovalado representa, como ya también habíamos comentado, el inicio y la finalización del algoritmo, ¿sí? O sea que todo algoritmo tiene un símbolo de inicio y un símbolo de final, ¿sí? Uno solo de cada uno. Tiene que tener un solo punto de inicio y un solo punto de final. El rectángulo, que en general representa un proceso, se refiere a un proceso de evaluación donde no hay ninguna toma de decisión. Es decir, acciones como asignarle un valor a una variable, cambiar de lugar un dato, cambiarle de formato al dato, etc. ¿Sí? O sea, cualquier proceso que no requiere toma de decisión. Bueno, en contraposición, el rombo justamente es el símbolo que representa la toma de decisión, ¿sí? La toma de decisión a partir de evaluar una condición lógica que puede ser verdadera o falsa. El rectángulo con doble raya a los costados es lo que representa un subproceso o subalgoritmo o subrutina, bueno, de distintas formas se lo llama, que como vamos a ver también después en profundidad, se trata de bloques de acciones que se definen por separado
Y yo lo que hago acá en este rectángulo con rayas dobles laterales es invocar esas acciones que no están ahí en ese mismo lugar, sino que las tengo definidas en otro lugar, digamos. ¿Sí? Bueno, el documento o impresora representa la salida generalmente por ese medio, ¿sí? Por impresora. Y lo mismo que este otro icono, este otro símbolo, representa una salida por pantalla, ¿sí? Pero el símbolo que es más general y que representa cualquier entrada o salida de datos, ¿sí? Es el paralelogramo, ¿sí? Por supuesto que de alguna manera hay que indicar si es de entrada o si es de salida. Ya vamos a ver que el PCI utiliza la flechita para adentro o hacia afuera, ¿sí? Con este símbolo para indicar si es una entrada o una salida de datos. Bueno, cuando el diagrama es muy extenso, que no lo debería ser, de acuerdo a los criterios de buena programación, un diagrama de flujo no debería ser muy extenso. Por eso es que se define su proceso, porque puede ser que el algoritmo sea muy complejo, muy largo, que tenga muchísimos pasos, pero ahí ya tenemos que entrar, ¿sí? ¿Se acuerdan con esa pauta del pensamiento computacional que decía que hay que dividir cuando es muy complejo? ¿Ah? Entonces el algoritmo a simple vista debería tener pocos pasos, ¿sí? Y en todo caso definido subprocesos, que cada uno de esos subprocesos tendrá su propio diagrama, ¿sí? Pero eventualmente, si se necesitara físicamente en el espacio, por ejemplo, de un papel, si es que lo estoy viendo en una hoja de papel o en una pantalla, no entra el algoritmo, entonces se puede utilizar un conector, el círculo, como referencia de página. Entonces yo le pongo ahí un numerito y después hago otra vez el conector y pongo otro numerito para continuar con el mismo, con la misma línea de flujo. Es para darle continuidad a una línea de flujo dentro de una página. Y cuando ya ni siquiera dentro de la página o dentro de la pantalla se puede visualizar la totalidad del algoritmo, entonces se utiliza este otro símbolo como referencia a otra página, ¿sí? Bueno, pero como les digo, normalmente uno no debería usar estos símbolos porque implicaría que no hemos dividido el problema en partes simples como es la recomendación, ¿sí? Perfecto, pero bueno, era como para ilustrar los distintos símbolos, tal vez los más importantes que disponemos para representar los algoritmos, ¿sí? Bien, vamos a continuar ahora. Si ustedes se acuerdan, estos ejemplos que los voy a pasar un tanto rápido porque ya los vimos, es como para ilustrar de nuevo, es a título ilustrativo. Fíjense que el algoritmo que habíamos visto, ¿se acuerdan? El algoritmo máximo que calculaba de una lista de números cuál era el mayor, ¿sí? El máximo valor. Perfecto. Si yo a este algoritmo, así como está, que después lo vamos a criticar, ¿ah? Me anticipo para que por ahí alguno que ya más o menos tenga idea de este tema, que podría ser que alguno ya tenga algún conocimiento, me anticipo a que este algoritmo, así como está planteado, le podemos hacer varias críticas, ¿ah? O sea, esto tal vez sea el ejemplo de cómo no se debe, cómo no se debe hacer un algoritmo. Pero supongamos que yo tenga ese algoritmo así, escrito en forma coloquial, y lo quiera simplemente representar con diagrama de flujo. Es perfectamente válido, ¿no? No es que esté mal el algoritmo, ¿sí? Sino que hay mejores formas de representarlo, o sea, de plantear este mismo algoritmo, ya lo vamos a ver después, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces acá, si ustedes siguen, fíjense, en el primer paso dice leer el primer número. Y bueno,
acá damos inicio al algoritmo y lo primero que hacemos es poner el paralelogramo indicando de que se va a leer n. ¿Sí? Muy bien. Y después, ¿qué dice? Paso 2, asignar a max el valor de n, es decir, asignar a la variable max el valor de la variable n. ¿Sí? Eso lo hacemos normalmente con esta flechita hacia la izquierda, que así lo hace el PCI también, ¿no? Es muy habitual utilizar esa flecha como un símbolo genérico de asignación, porque después cada lenguaje puede tener su símbolo de asignación particular. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué dice después el paso 3? Si no hay más número, ir al paso 8. Bueno, ese si no hay más número es una pregunta, es una condición que yo estoy evaluando. ¿Sí? Así que esa condición la representaría con un diamante o rombo. ¿Sí? Si la respuesta es sí, ¿sí? Fíjense que vamos a continuar con el paso, perdón, si no hay, dice, si no hay más número, y acá yo he puesto si hay más número, ¿ah? Ojo, ese pequeño detalle. Entonces, si no hay más números, venimos por el no, y efectivamente se va a escribir, como dice acá, el mayor de los números es max, y utilizamos de nuevo el paralelogramo, que sería el símbolo de salida, en este caso. ¿Sí? Perfecto. Y ahí termina. Ahí se cierra, final del algoritmo, el rectángulo ovalado que me indica el fin. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pero si ahora volvemos acá a esta parte, a esta toma de decisión, y acá vamos por el sí, ¿sí? Que sería acá, el paso 4, dice leer el siguiente número, o sea que volvemos a leer un número. Y en el paso 5 dice, comparamos max con n. Bueno, cuando yo digo comparo, estoy haciendo una operación relacional. Y eso me va a dar como resultado un valor verdadero o falso. ¿Sí? O sea, comparo max con n. Bueno, específicamente acá estoy agregándole un detalle, ¿no? Porque ahí dice comparo, pero comparo ¿cómo lo comparo? ¿Con qué lo comparo? Bueno, acá estoy poniendo ya el operador, ¿sí? El operador mayor. Entonces, n mayor que max, esa es específicamente la pregunta. ¿Sí? Lo mismo que acá, que dice, hay más números, eso ya vamos a ver que hay que precisarlo mejor. ¿Sí? Hay que precisarlo mejor a esa condición. ¿Sí? Acá está, lo que he querido es ejemplificar cómo cualquier algoritmo que yo lo plantee en forma coloquial, ya sea eficiente, no eficiente, ya sea que sea correcto desde el punto de vista del estilo, de las recomendaciones, etc. El asunto es que funcione, ¿no? Eso es lo más importante, que un algoritmo funcione. Después, por supuesto, uno lo puede optimizar, lo mejora, se adecua a los estándares de programación, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a duda, lo más importante de un algoritmo es que funcione, es decir, que resuelva el problema que yo quiero resolver. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, comparo n con max y si es sí, si es mayor, voy acá, fíjense, con la línea de flujo, a volver a asignarle a max el valor de n, porque es como que ahora lo actualizo a max. ¿Sí? Porque, bueno, ya el mayor ya no es el que estaba antes, sino que es ahora el nuevo número. Y es volver al paso 2 que dice acá. Vuelvo al paso 2, que sería este paso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, el diagrama de flujo me está representando exactamente lo que yo escribí acá, como pasos. ¿Sí? Si esos pasos están bien, si esos pasos están mal, si hay una mejor manera de hacer esto, eso es otra cosa. ¿Se entiende el concepto, la idea? El diagrama simplemente es una representación del algoritmo. Si el algoritmo está mal, y bueno, el diagrama va a estar mal. Si el algoritmo está bien, pero no es eficiente, y bueno, el diagrama me está representando eso. Es simplemente una representación de lo que es el algoritmo que yo he diseñado. ¿Sí? Bien o mal. Bueno, perfecto. Entonces, si es no, fíjense que si es no, vuelve acá. Vuelve a hacer esta pregunta. O sea, yo sigo lo que dice acá. Porque acá dice ir al paso 3. Y bueno, voy al paso 3. El paso 3 era si hay más números. ¿Se entiende?
¿Se entiende un poquito la idea de lo que quise ilustrar acá con este ejemplo? ¿Ok? Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pero vuelvo a reiterar, este algoritmo así como está, desde el punto de vista, podríamos llamarle técnico, de lo que son las estructuras algorítmicas estándares, es un desastre este algoritmo. ¿Me entienden? Sería el ejemplo de cómo no hay que hacer un algoritmo. Pero bueno, ya vamos a plantearlo de mejor forma, ¿no? Bien, lo que quiero es que se entienda cómo interpretar un diagrama de flujo, cómo seguirlo al diagrama de acuerdo a estos símbolos básicos. Fíjense que estoy utilizando prácticamente los 3 símbolos básicos, que son el paralelogramo para entrada-salida, el rectángulo para cualquier proceso y el rombo o diamante para la toma de decisión. Nada más. Bueno, aparte del inicio, fin, bueno, por supuesto, ¿no? del rectángulo ovalado. Pero con esos 3 símbolos yo puedo prácticamente plantear la solución de cualquier problema. Bien. Perfecto. Bueno, acá estamos en el otro. No me voy a detener tanto. La idea era que sepamos interpretar el diagrama. Y bueno, acá también, ¿no es cierto? Si yo lo sigo al diagrama, es exactamente lo que estoy planteando acá, ¿sí? Es decir, leo A y B, de ahí voy y pregunto si A es igual a B. Bueno, si no es igual, voy a comparar A con B. Acá ya en la representación así coloquial ya estaba con ciertos detalles, ¿no? Cosa que no. Le faltan detalles. En cambio acá es como que está mucho más detallado y este algoritmo, así como está, ya estaría cumpliendo con los estándares de estructura, salvo pequeños detalles formales, ¿sí? Pero está más claro que acá tengo una estructura repetitiva y acá adentro tengo una estructura selectiva, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver, lo de las estructuras repetitivas, selectivas. No estoy desarrollando ahora ese tema, ¿no? Estoy simplemente ilustrando lo que es un algoritmo. Y haciendo, bueno, mención a qué es lo que estamos viendo ahí. Pero después vamos a analizar en detalle estructuras selectivas, repetitivas, etc., ¿no? Bien, perfecto. Entonces, si yo sigo la línea de flujo, acá tengo la comparación de A con B. Si A es menor que B, recuerden que, no sé si se acuerdan de cómo era el algoritmo de Euclides, que hace un corrimiento de los números. Entonces el valor de B se lo pasa a A y el valor de A a B. Bueno, esta doble flechita, que es una operación que podría existir, bueno, mejor dicho, existe en algunos lenguajes, pero no como operador, sino como una función de intercambio de valores, ¿no? Yo quiero intercambiar los valores de 2 variables y hay una forma de hacerlo simple, pero normalmente hay que hacer 3 asignaciones para poder cambiar el valor de una variable a otra variable, ¿no? Pero bueno, no, eso es un detalle que después lo vamos a ver también. Concretamente, en el caso de que no se hace nada, y en cualquiera de los 2 casos se sigue haciendo esta resta A menos B y guardándola en C, y después se hace ese desplazamiento, ¿sí? El valor de B se lo guarda en A, el valor de C se lo guarda en B, y de nuevo ya tengo los valores de A y B que voy a comparar, y así se repite, hasta que en algún momento llega A igual a B, eso seguro. Y ahí termina el algoritmo de Euclides, y ese valor es el máximo común divisor, ¿sí? Bueno, perfecto. Cuando salimos de ahí, entonces se muestra, puede ser A o B, yo he puesto A, porque al ser iguales da lo mismo mostrar cualquiera de los dos, y ahí terminaría el algoritmo. Perfecto. Bueno, por último, si ustedes se acuerdan, este algoritmo que habíamos también analizado, que era para calcular la raíz cuadrada de un número, ¿sí? Mediante iteraciones se va aproximando, ¿sí? al resultado final, partiendo de un resultado totalmente lejano al resultado final, pero sería como un primer valor aproximado del resultado, nada más que con mucho error.
Bien, y aplicando la formulita esta de Newton, que habíamos visto ya en la clase pasada, podíamos ir haciendo cálculos, y acá se ve clarito. Fíjense que cuando yo lo leo así en forma coloquial, por lo menos cuando lo veo a simple vista, no es fácil de interpretar cómo funciona este algoritmo, la estructura que tiene, ¿no? En cambio, cuando uno ve el dibujo, el diagrama, es más amigable, es más fácil, porque yo estoy viendo acá con las líneas de flujo cómo se va haciendo las acciones. Fíjense que acá clarito tengo, estas dos acciones se hacen, después entro acá en lo que va a ser un bucle, esto, ¿ah? Porque acá fíjense que esta línea de flujo vuelve acá y me da la idea de que esto se repite, se repite, se repite, y bueno, en algún momento sale por acá, ¿no es cierto? Se lo ve mucho más fácil. Bueno, vamos a continuar. Esto era a título ilustrativo, ¿ah? De cómo uno, con esos símbolos muy, muy básicos, puede plantear cualquier estructura algorítmica. Perfecto. Vayamos ahora a lo que sería ya la parte práctica, es decir, trabajar ya con la herramienta PCInt. Bueno, ahí tienen ustedes, que yo ya se los anticipé, el enlace, el link para bajar la aplicación, ¿sí? Que está disponible para Windows y también para, bueno, Mac OS, si es que alguno tuviera alguna computadora de Apple, y también si alguno trabaja con Linux, también está disponible. O sea, está disponible para los tres sistemas operativos más populares, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es el PCInt? Como lo dice acá, es una herramienta para asistir a un aprendiz, a un estudiante, pero como yo decía, no solo es para aprender a programar, que uno diseña diagramas de flujo, sino que son herramientas muy valiosas en el momento del diseño, en esa etapa de diseño de la solución del problema, y también muy adecuada para mostrarle a alguien que no es idóneo en la programación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a mi cliente, digamos, yo como programador, a mi cliente que no tiene idea de programación, yo le podría explicar cómo va a ser el proceso que se va a seguir para resolver el problema que él me ha planteado. Y se lo voy a mostrar con el diagrama, y es muy probable que lo entienda mejor que si le muestro, si le muestro el programa con ese código y encima en inglés, que son los lenguajes de programación. ¿Se entiende? Bueno, entonces es una herramienta bastante útil el diagrama de flujo, ¿no? Bueno, también, por supuesto, esta herramienta trabaja fundamentalmente con pseudocódigo en español, porque el nombre PCInt justamente es un acrónimo de intérprete de pseudocódigo, ¿no? PC de pseudocódigo, int de intérprete. Es un intérprete de pseudocódigo, pero trae también un editor de diagrama de flujo, ¿sí? Y puede pasar de uno a otro. O sea, yo puedo escribir con pseudocódigo y automáticamente me hace el diagrama, o puedo hacer el diagrama, que es lo que nosotros vamos a empezar haciendo, y lo convierte a pseudocódigo. Y no solo eso, esta herramienta me convierte a lenguajes de programación. Es muy interesante porque tiene un traductor para un montón de lenguajes de programación, como ya vamos a ver, ¿sí? Así que es bastante útil esta herramienta en la etapa de diseño. Perfecto. Bueno, acá tenemos una lista completa de las funcionalidades. Bueno, es un link, ¿no? Es un link, de nuevo, que me lleva a la página oficial, donde allí está, hay muchísima documentación, ¿no? O sea, esta es una herramienta también, porque hay otras, ¿no? No es la única herramienta que hay para representar diagramas de flujo o representar pseudocódigo, pero es tal vez la herramienta que tiene más documentación y más usuarios, que eso la fortalece, ¿no? Bueno, por eso un poco, bueno, se ha elegido esta herramienta para este curso. Bien, vamos a avanzar. Cuando ya vamos a ir directamente a la herramienta, por supuesto, esto es una pequeña presentación. Bueno, las opciones más
importante para arrancar son las opciones de archivo, de configurar y de ayuda, ¿no? Entonces, cuando uno entra a la herramienta, como en cualquier herramienta, cualquier entorno de estas características, tiene una serie de opciones de archivo, y que son para crear un archivo nuevo, o sea, crear un archivo donde voy a guardar el diagrama de flujo y el pseudocódigo nuevo, abrir uno que ya tengo guardado, bueno, guardarlo. ¿Sí? Guardar como cuando yo quiero hacer una copia para modificarla y resolver un problema tal vez análogo, parecido, o por lo que yo quiera hacer una copia, guardar como. Bueno, tenemos ahí en este menú la edición también de diagrama de flujo. Ya vamos a ver que todas estas opciones, o por lo menos las más importantes, están también con un menú de iconos, ¿sí? Que es más fácil de acceder. Pero bueno, acá siempre en los menús desplegables están todas las opciones, ¿sí? Porque normalmente en los menús de iconos, que son con los botoncitos, con iconos, no están todas las opciones que tiene el programa, ¿sí? Perfecto. Bien, después también tenemos la posibilidad de imprimir, de imprimirlo, que si uno tiene configurada la impresora para guardar en PDF, bueno, lo podemos guardar en un PDF, que eso es lo que yo les voy a pedir cuando ustedes presenten el trabajo, ¿sí? Podría ser que me presenten la impresión en PDF, o que me manden el archivo directamente para que yo lo pueda abrir con la herramienta y me facilite la prueba para verificar que esté bien o lo que sea, ¿no? Bueno, pero bueno, si uno quisiera pasarlo a PDF, está, digamos, imprimir, o bueno, si lo quiere imprimir, obviamente, en papel, por supuesto. Bueno, exportar, esa es la opción que yo les decía, muy interesante, porque me permite exportar a distintos formatos de lenguaje de programación. Y ahí ya se convierte en una herramienta valiosa, ¿no? Porque yo, sin necesidad de conocer el lenguaje de programación, podría exportarlo y ya tengo el programa hecho. Más o menos, ¿no? O sea, hay siempre detalles que uno sí tiene que conocer el lenguaje para poder adecuarlo a algunos detalles, pero lo grueso, lo más importante, ya la herramienta me facilita, me lo escribe solo al programa. Bien, bueno, perfecto. Cerrar, por supuesto, cerrar un archivo que yo tenga abierto y salir, obviamente, salir de la aplicación. Bien, dentro de la opción configurar, que ya la vamos a indagar ahí en la herramienta, esto es como un poco como para que tengan una idea. La más importante es las opciones del lenguaje, que sería todas las opciones que yo tengo para hacerlo o más simple o más complicada a la herramienta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Más cercana a los lenguajes de programación o más cercana al lenguaje coloquial. Es decir, sin tantos detalles de sintaxis. Entonces uno lo puede configurar como quiera, ¿sí? Hay muchas opciones de configuración. Bien, y también tiene para construir otro tipo de diagrama que no vamos a entrar en detalle porque no, digamos que es suficiente con que sepan diagramas de flujo, pero los diagramas de Nash-Jedermann, ese nombre medio, medio raro, alemán, Nash-Jedermann, es otra forma de representar gráfica, pero más compacta. No tiene líneas de flujo. Es como que se lo compacta. Ya lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces también esa posibilidad. Y después hay algunas cuestiones también que tienen que ver con la forma de visualización, la presentación, etc. Todo eso se puede configurar. Bueno, y después la ayuda, que es muy importante, porque tiene realmente muchísima documentación dentro de la misma herramienta, ¿no? Aparte que en la página web hay mucha información, acá mismo tenemos una ayuda, ¿sí? Un help, una ayuda, y tenemos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos hechos que uno los puede tomar y analizarlos, probarlos, y también se aprende por
análisis de algoritmos que ya están hechos, ¿no? También se aprende por descubrimiento, ¿no? Esa sería la estrategia didáctica, ¿no? Por descubrimiento uno puede ir aprendiendo. Perfecto. Bueno, buscar actualizaciones de la herramienta y acerca de, que bueno, acá ahí me da las características de la versión que, esta versión que estamos utilizando es del 2021. ¿Sí? O sea que es muy reciente. Perfecto. Bueno, después, ya cuando vamos a editar los diagramas de flujo, que eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ahí se nos abre una ventanita como esta, donde vemos que ya por defecto me aparece el inicio y el final del algoritmo, que eso es obligatorio, ¿sí? Así que la herramienta un poco me facilita. Ya me pone el inicio y el fin, y después yo puedo ir colocando, insertando. Acá a la derecha tengo todos los bloquecitos, ¿sí? Que ya lo vamos a ir estudiando de a poco, pero estos serían los tres básicos, el de proceso, que comúnmente se utiliza para hacer asignaciones, el de salida. Fíjense que el de salida utiliza la flechita para indicar que es de salida, porque hemos dicho que paralelogramo es un símbolo de entrada-salida. ¿Sí? Bien, entonces cuando yo quiero que sea como salida, voy a utilizar el que tiene la flechita para afuera. Y cuando yo quiera que funcione como entrada, voy a usar el bloque que tiene la flechita para adentro. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Bueno, acá los rombos o diamantes están ya armados con cierta estructura para que yo no haga los diagramas esos que yo mostraba, el primero sobre todo, ¿ah? El del máximo. El de máximo es tremendo, ese es, digamos, todo lo opuesto a lo que se aconseja hacer. Entonces, la herramienta ya trae estructuras armadas, que son las estructuras estándar, que ya las vamos a ir viendo, por supuesto. Así que fíjense en que acá tenemos un rombo, acá tenemos un rombo, acá tenemos un rombo. Bueno, acá tenemos otra cosa que no es un rombo, pero que también es para toma de decisiones. Ya vamos a ir viendo, ¿no? Lo más importante por ahora es que se entienda el entorno, cómo se familiaricen con el entorno, ¿no? Bueno, y por supuesto acá aparece este menú, que lo puse acá un poquito más ampliado, que son todas las opciones que tenemos dentro del editor de diagramas de flujo. Así que vamos a ir directamente a la herramienta a verlo, porque no tiene sentido que lo diga acá y después lo veamos en la herramienta, ¿no? Perfecto. Bien. Yendo sí a un detalle que nosotros lo generalizamos, pero ahora ya en concreto, esta herramienta me permite representar dos tipos numéricos, entero y real, y representa la coma para separar la parte entera de la fraccionaria. Bueno, no la coma, sino el punto. Lo que quise decir es que utiliza punto para separar la parte entera de la parte decimal de un número real. Bien. Tiene el tipo carácter. Carácter, cuando yo represento carácter, se supone que es un solo carácter, ¿no? Y en la mayoría de los lenguajes, mayoría, siempre digo mayoría porque puede haber, y hay inclusive lenguajes que utilizan lo que sería una sintaxis distinta, ¿no? De otro. Pero normalmente cuando uno representa un solo carácter, un solo símbolo de todos los símbolos que están disponibles para usar, letras, dígitos, símbolos especiales, símbolos gráficos, etcétera, etcétera, se utilizan las comillas simples. ¿Sí? En cambio, cuando uno va a representar lo que se llama cadena de caracteres, que son secuencias de varios caracteres, inclusive está el concepto de cadena vacía, es decir, que no hay ningún carácter, es un concepto medio abstracto, pero que tiene utilidad, ya lo vamos a ver después. Se utiliza comillas dobles. Fíjense acá estos ejemplos. Esto es una cadena. Hola mundo. Se lo ponen comillas dobles. Bien, eso es lo que habitualmente
ocurre en los lenguajes de programación, y el PSIN lo admite, pero también, como he puesto acá, como nota, es indistinto el uso de comillas dobles o simples. Porque en realidad el PSIN no hace distinción entre carácter y cadena, aunque sí puedo yo definir carácter por un lado y cadena por otro, pero son como sinónimos, ¿sí? ¿Por qué hace la distinción de las dos palabras? ¿Por qué utiliza las dos palabras? Y bueno, porque, repito, en los lenguajes de programación normalmente sí se distingue el tipo char, que así se lo denomina en inglés, carácter, del tipo string, que así se denomina en inglés cadena, ¿no? Sí hay una distinción, son totalmente diferentes. Unos utilizan una simbología para representar, comillas simples normalmente, y el otro utiliza comillas dobles, ¿no? Acá en el PSI es indistinto. Uno puede, como para acostumbrarse, porque, repito, en los lenguajes de programación sí se hace la distinción, podemos utilizar lo que dice acá, comilla simple para el carácter, comilla doble para la cadena, ¿sí? Pero no me va a detectar error si yo utilizo, en vez de simple, doble y viceversa, ¿sí? Perfecto. Bueno, aclarado eso, después el otro tipo es el lógico, donde ahí utiliza la palabra verdadero y falso para representar esos dos valores que son el resultado de expresiones lógicas. El resultado de operaciones relacionales o de operaciones booleanas o lógicas propiamente dichas, ¿sí? Que ya también las vamos a definir enseguida. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, yo voy a dejar un segundito de compartir pantalla porque puede ser que yo vaya muy rápido y no estén entendiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo lo que vamos viendo? ¿Sí? Necesito un feedback para saber si me van siguiendo. Sí, se va entendiendo. Sí, perfecto. Bueno, por favor, me interrumpen si hay algo que no se entienda, porque esto, si hay alguien que no entienda y seguimos, no tiene sentido. ¿Ah? Por favor. Así que me interrumpen y me preguntan y yo trataré de aclarar, obviamente, lo que no se haya entendido, ¿no? Por ahora dice que sí se entiende. Nancy. Por ahora Es sí. medio complicado. ¿Ah? Es medio complicado. No, pero seguro. Sí, quiero decir, no es una mala costumbre de responder. Sí, es complicado. Para aquel que no conoce, seguro que tiene su complicación. Pero, les reitero, estamos viendo algunas generalidades, algunas cuestiones que después vamos a profundizar. Y lo que vamos a hacer ahora realmente no creo que sea complicado. Eso sí me parece que va a ser bastante simple. Me refiero a plantear los ejercicios que les he dado. No sé si los pudieron resolver la mayoría. No, esos 5 problemitas, ¿sí? Que son secuencias de acciones simples. Bueno, volvamos a la presentación. Bueno, acá lo que tenemos, que ya habíamos visto también una idea de las operaciones en general, pero lo que estamos viendo acá ya es de la herramienta, ya son las operaciones que tenemos, las operaciones estándar, ¿sí? Fíjense que por un lado están los operadores y por otro lado están las funciones. ¿Se acuerdan que había una diferencia? A ver, voy a tomar lección. ¿Cuál era la diferencia entre operador y función? A ver si alguien me responde lo que se acuerde, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Había, digamos, desde dos puntos de vista había diferencias. Había una diferencia, podríamos decir, sintáctica, de cómo se escribe, y hay una diferencia
de cómo funciona internamente. Esas son las dos diferencias. ¿Alguien me puede explicar? A ver. Los que se acuerdan. A ver, anímese alguno a contestarme, por favor. ¿Se me escucha, profe? Sí, sí, adelante, por favor. Sí. Operaciones serían como, o sea, serían las operaciones simples, suma, resta, división, multiplicación, y las funciones es más como un conjunto de esas operaciones simples que da como un algoritmo chico, algo así entendí. Bien, bien, bien. Perfecto. Sí, por supuesto, pequeños detalles en la forma que lo has expresado, pero está la idea, que eso es lo más importante, ¿sí? Tenés la idea. Nada más te hago una pequeña corrección. Operaciones son todas. Lo que tenemos en las tablitas estas de arriba y de abajo a la izquierda, son operadores. Es un pequeño detalle, ¿no?, de la terminología, ¿no? O sea, las operaciones se pueden representar con operadores y con funciones. ¿Te queda claro el pequeño detalle de la terminología? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que vos dijiste operaciones refiriéndote a los operadores. Sí, sí. Está bien, los operadores son operaciones también, pero las funciones también son operaciones. Eso es lo que quería aclarar. Perfecto, buenísimo. Entonces, efectivamente, los operadores son operaciones simples que son capaces de ejecutarla internamente la CPU. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la partecita de la CPU que lleva a cabo estas operaciones simples, estos operadores? ALU era. Muy bien. La sigla ALU. ¿Sí? Bueno, que por supuesto significa unidad aritmética lógica, pero ALU en inglés, las siglas en inglés, es muy usual, por eso se lo traigo a la memoria, ¿no? La ALU. Perfecto, entonces todas estas operaciones que se representan con operador más, menos, asterisco, barra, el sombrerito, el acento circunflejo. También acá vemos una que no habíamos definido en esa generalidad que hemos visto la clase pasada. Fíjense en el símbolo por ciento. No representa porcentaje, ¿no? Ojo, aclaremos eso. Es el símbolo de porcentaje, pero... Y también se utiliza la palabra mod. Bueno, la palabra mod, que justamente viene de módulo, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de la matemática básica, que el módulo es el resto de la división entera, ¿no? Bueno, ahí está aclarado, ¿no? Resto de la división entera. Es decir, si yo divido 4 en 2, como es el ejemplo de ahí, ¿cuál es el resto? ¿Mm? 0. Claro, 0. Y si yo divido 5 en 2, ¿cuál es el resto? 1. 1. Perfecto, bueno. Esa es la operación módulo. Y es una operación que tiene mucha utilidad, ¿no? Tiene mucha utilidad. Ya vamos a ver, con ejemplos sencillos, para qué se la utiliza, ¿no? Bueno, y ahí tienen ejemplos sencillos de lo que serían las distintas operaciones, ¿no? Con operadores aritméticos, los llamaríamos a todos estos, o algebraicos, como dice ahí, bueno. Perfecto. Relacionales. Los relacionales son el menor, perdón, en el orden que están ahí, el mayor, el menor, el igual, el mayor o igual, el menor o igual y el distinto. ¿Sí? Ya vamos a ver después que hay para el distinto y para el, y para el igual. Se suelen utilizar también
otros símbolos, ¿no? Pero estos son los símbolos que uno utiliza en el lenguaje matemático común, digamos, tradicional. Perfecto. Bueno, lo que tenemos acá, arriba, a la derecha, para aquellos que no conozcan, que no se acuerden, lo que son las operaciones lógicas o booleanas, ¿sí? Booleano viene de el apellido Boole, del matemático famoso George Boole, era tocayo mío, George Boole. Bueno, de ahí vienen las operaciones booleanas, porque él es el que planteó lo que se conoce como álgebra de Boole, y planteó estas tres operaciones básicas, que son las que dominan, por decirlo así, la lógica proposicional, ¿sí? La lógica de proposiciones, ¿sí? Cuando yo comparo dos, por ejemplo, elementos, y la respuesta es falso o verdadero. Y acá tenemos las tres operaciones, la y o and en inglés. También el PCI admite otra forma de representar, ¿no? Acá está en español y, la y, que sería la conjunción, la o, en inglés sería or, que es la disyunción, y la negación, que es el no, por supuesto en inglés not. Bueno, y acá están las tablitas donde están los resultados, como son funciones, como son operaciones finitas, ¿sí? Entonces se representan con tablas los resultados. Y a esas tablas se las suele llamar tablas de verdad. Bueno, es la forma en la que se suele denominarlas, ¿no? Les comento eso porque por ahí van a escuchar la tabla de verdad y van a decir, ¿qué es eso? Y bueno, la tabla de verdad simplemente es la tabla donde se muestra cómo funcionan estas operaciones, ¿sí? Entonces acá fíjense que tenemos el operador A, el operador B, ¿sí? Perdón, el operando A y el operando B, y el operador es el I, ¿no es cierto? Es la conjunción. Entonces, si yo tengo verdadero y verdadero, es verdadero. En cambio, cualquier otra combinación da falso. Esa es la característica de la operación de conjunción. O sea, si se cumple esta condición y también se cumple esta otra, entonces eso decimos que se cumple. Que se cumplen las dos. En cambio, cuando una se cumple y la otra no, el resultado es falso. ¿Por qué? Y bueno, porque no se cumplen las dos. ¿Sí? Y por supuesto que si las dos son falsas, con mayor razón. No se cumple ninguna, entonces no se cumplen las dos. ¿Se entiende? Acá, por favor, si hay algo que no se entienda, me preguntan, porque esto es fundamental para cuando ustedes tengan que plantear algunas condiciones un poquito complejas, uno recurre a estos operadores, ¿sí? El problema sencillo, no hace falta. Pero cuando ya se empiezan a complicar, uno necesita recurrir a estas operaciones, ¿sí? De lógica. Bueno, el O, fíjense en que el O acá está marcado así con la tonalidad gris, justamente al revés que el I. Cuando las dos son falsas, es falsa. ¿Por qué? Porque acá la pregunta sería, uno es falso, uno es verdadero o el otro es verdadero. Con uno de los dos que sea verdadero, una de las dos, de los dos elementos son verdaderos, ya el resultado es verdadero, ¿sí? También se suele hacer una distinción entre disyunción inclusiva o excluyente, ¿no?
en el caso de la disyunción común, digamos la que se llama a secas o, ¿sí? Porque la otra disyunción ya se la conoce de otra forma, acá es inclusiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los dos son verdaderos, también es verdadero. ¿Mm? O sea, si es verdadero uno o el otro, incluye el caso de que los dos sean verdaderos. Así que si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero, como vemos acá en la tabla. B o B es B. En cambio, B o F también es B y F o B. ¿Y cuál es el único caso que va a dar falso? Cuando las dos sean falsas. ¿Sí? Cuando ninguna sea verdadera, bueno, ahí va a dar falso. Bueno, y por último la negación, que obviamente es la más fácil porque negar es cambiar el valor, ¿no? La negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero. ¿Ok? ¿Para qué se utiliza la negación? Dirán ustedes. Y bueno, lo que pasa es que ahí es cuando uno empieza a manejar expresiones complejas, muchas veces es más fácil plantear la condición opuesta a la que yo quiero que plantear la que yo quiero. ¿Se entiende la idea? No, no importa que no se imaginen cuál sería el caso, ¿no? Pero muchas veces ocurre eso, que yo quiero plantear una condición que es muy difícil de plantearla, pero la opuesta es más fácil. Entonces yo planteo la opuesta y ¿qué hago? La niego y por supuesto que va a dar lo mismo que la expresión que yo quería. ¿Sí? ¿Se entendió la idea por lo menos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí es donde tiene, digamos, validez el no. O sea, utilidad quiere decir utilidad, ¿no? Que no. Bueno, después están las funciones. Las funciones, como ya dijimos, y bueno, una de ustedes creo que lo había comentado, se trata de pequeños algoritmos que utilizan varias operaciones, que pueden ser operadores o pueden ser otras funciones, ¿no? O sea, puede ser cualquier tipo de acción que se lleve a cabo para lograr un resultado, ¿sí? De la operación que sea, que ya no lo resuelve la unidad aritmética lógica con acciones simples, como en el caso de los operadores, sino que son algoritmos pequeños o por ahí no tan pequeños que obtienen el resultado mediante una serie de pasos. ¿Sí? Bueno, por supuesto que desde el punto de vista sintáctico también difieren porque, y bueno, porque estamos viendo acá, por ejemplo, si yo quiero hacer 2 más 2, y bueno, ¿cómo hago? Y bueno, pongo el 2, después el operador y después el otro número, ¿cierto? En cambio, si yo quiero plantear la raíz cuadrada, por ejemplo, de un número, ¿sí? Como está acá la primera, el primer ejemplo acá, RC o raíz es lo mismo. RC es sinónimo de raíz, acá en el PCIN es lo mismo, ¿no? Se pone entre paréntesis el o los argumentos o los operandos. ¿Sí? En cambio, cuando trabajamos con operador, no se utiliza nada más que el operador y los operandos, así uno a cada lado, en el caso del que necesite dos, porque fíjense que también está el operador potencia que, bueno, también en realidad necesita de los dos lados. El no, sí, necesita un solo operando, que acá estoy viendo un detalle de esta imagen que yo les he pegado acá, que en general no hace falta estos paréntesis, ¿no? No hace falta los paréntesis, directamente se puede poner no con el valor directamente verdadero, ¿no? Acá está muy simplificado para que se entienda, pero la palabra verdadero la ponemos completa y la palabra falso la ponemos completa.
Bueno, volviendo a las funciones, fíjense, todas estas son funciones que ya las iremos utilizando a medida que se necesiten. Yo después tocar la lista completa, ¿sí? Raíz cuadrada, valor absoluto, las funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Funciones como son las de redondeo o de truncado de un número entero, o sea que se le saca toda la parte decimal, ¿sí? Y me devuelve la parte entera de un número. La función azar, que es muy interesante porque es una función que me devuelve números aleatorios, ¿sí? Entre 0 y x menos 1, por ejemplo, si yo le pongo azar 30, me devuelve un número aleatorio entre 0 y 29, por ejemplo. Muy interesante, muy útil cuando uno quiere generar un conjunto de datos para hacer pruebas, por ejemplo, ¿no? En vez de estar cargando los datos uno por uno pone la función aleatoria y para probar es bastante buena, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, lo mismo que esta otra, que es parecida, nada más que acá va los extremos. Esta es por defecto de 0 a x menos 1 y esta va entre estos dos números. Bueno, y después las otras funciones que ya vamos a ir viendo, no quiero ahora complicarles, les puse la lista completa, pero bueno, no era la idea de que veamos cada función en detalle, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a continuar un poquito como para terminar esta presentación y ya ir a la herramienta para hacer alguna prueba con los ejercicios. Bueno, las operaciones, perdón, acá sí que me olvidé de poner el título. Repetí el título, disculpen, ya lo voy a corregir. Acá no es operaciones estándar, era la diapositiva anterior, sino que acá es el último ya punto del temario, que es la ejecución paso a paso, ¿sí? Cuando yo ya quiero probar el algoritmo, acá tenemos un algoritmo sencillo que calcula el perímetro y la superficie de un triángulo en base a sus lados. Es bastante simple, ¿sí? Hacemos, esto ya lo habíamos visto la clase pasada, este ejemplo, ¿sí? Bueno, la cuestión es que cuando yo quiero ejecutarlo, para probar la primera vez un algoritmo, yo puedo ejecutarlo paso por paso, ¿sí? Y dentro del menú de paso por paso, que lo vemos acá, yo he recortado todo esto, no se ve así exactamente que cuando uno lo usa, ¿no? Yo he recortado todas las ventanitas para poder ilustrar, nada más. Bien, entonces acá tenemos, digamos, el diagrama, obviamente, ¿no? Cuando yo ejecuto el paso a paso, que es esta opción, que tiene los piecitos, esos pies para representar el paso a paso. Bien, ¿qué es lo que aparece? Me aparece esta ventanita donde yo puedo ir avanzando desde el primer paso, avanzo al otro paso, y me va mostrando a dónde, acá. En otra ventanita me va mostrando la ejecución, me va mostrando el resultado de cada acción, ¿sí? Inclusive la de inicio y la de final me muestra con esta leyenda, ejecución iniciada, y cuando termina, ejecución finalizada, en correspondencia con el inicio y el final del algoritmo. Y para cada una de las acciones me va mostrando acá lo que hace cada acción, ¿sí? Perfecto. Bueno, en realidad acá me va a mostrar únicamente, perdón, las acciones de entrada y salida, ¿no? Disculpen, únicamente las de entrada y salida. Pero si yo quiero ir viendo efectivamente todas estas otras acciones que son de asignación de valores a las variables, ahí entra a jugar un papel importantísimo el concepto de la prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Y bueno, se arma una tablita que antes de que existan estas herramientas uno lo hacía a mano, hacía una tablita y lo seguía a mano al algoritmo. Bueno, ahora estas herramientas la verdad que son fantásticas porque nos facilitan mucho eso. Yo defino cuáles son las variables que quiero hacer el seguimiento, yo acá le he puesto todas, pero yo puedo elegir cuáles son las variables que yo quiero ver. Entonces me va mostrando paso a paso, me va mostrando
qué valor va tomando las variables a medida que van ejecutándose los pasos. Muy interesante, ¿no? Esa tablita es lo que se llama prueba de escritorio, ¿sí? Bueno, esto es más o menos, también acá están las opciones que yo puedo tildar. Yo acá he tildado todas para mostrarles, ¿sí? Por ejemplo, explicar en detalle cada paso es lo que aparece acá, en este mensaje. Si yo le saco el tilde acá, en realidad no me va a mostrar la explicación. ¿Sí? Bueno, listo. Hasta acá la presentación. Vamos a ir ahora a la herramienta. Yo les pido que todos los que han podido instalarla, cada uno, por supuesto, en su computador, la abra la herramienta. Porque si no me siguen, en el primer ejemplo que vamos a ver, bueno, después les va a costar más seguramente si lo intentan hacer después. Entonces, abran todos la herramienta para que ante cualquier dificultad aprovechan que estoy acá y me preguntan. Me dicen, no me funciona o no sé dónde está o lo que sea, ¿me entienden? Así que por eso les pido por favor. Bueno, y además, después que yo les muestre un ejemplo, les voy a pedir que ustedes trabajen con los ejercicios que hemos estado ya, o que ya ustedes han estado viendo, porque ya lo hemos presentado la última clase, esos 5 problemitas. ¿Sí? Con esos 5 problemitas, que todos lo tienen ahí ya en el aula virtual, y yo quiero suponer que por lo menos le han pegado una leída, que por lo menos lo han visto. Y si los han resuelto, bueno, mucho mejor. Bien. No sé si entró no entró la profesora Mendieta. Bueno, les voy a pedir por favor que, disculpe, no me he dado cuenta del control de asistencia, así que antes que pase más tiempo, coloquen en el chat, así de ahí yo voy a sacar, porque no voy a controlar con la planilla, no sé qué problemita habrá tenido la profesora. Bueno. Entonces, ahí en el chat, por favor, antes que pongan el nombre completo, y ya con eso queda registrada la asistencia. ¿Sí? Por favor. Bueno, aunque veo que todos han puesto el apellido, quiero suponer que los nombres y apellidos que están apareciendo son los... ¿Me han hecho caso? ¿Ah? Perfecto. Bueno, vamos a entrar entonces en la herramienta. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, yo cuando instalé la herramienta y la abrí, Sí. me apareció para buscar la institución, materia, y me aparece la Sí. UTN. El perfil. Sí, Sí. No. Eso está bien. Eso es porque podríamos nosotros haber definido un perfil para este curso, pero no he considerado necesario. O sea, ustedes entren. A ver, ya les muestro ahora mismo, ¿no? En el perfil, digamos, por defecto, directamente, ¿sí? O sea, no elijan ninguno en particular, ¿no? Sino que a esa opción no la llevan a cabo. Bien, ahí les comparto pantalla. A ver. Perdón, ahí. Vamos a cerrar esto para que no se vea lo que normalmente se ve cuando ustedes entran y está todo en blanco. Bien, justamente dentro de configuración, está opciones del lenguaje, que yo comentaba recién, y ahí es lo que les aparece al principio, ¿sí? Y aparecía esto, para que vos elijas.
¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿sí? O lo cancelas o directamente te vas acá a personalizar y elegís las opciones que vos quisieras, si es que quisieras personalizarlo, ¿sí? No voy a entrar ahora en todos los detalles, ya por supuesto en otras clases vamos a ir viendo, bueno, ustedes mismos, si son curiosos, cosa que yo dije que es una habilidad que tienen que tener, la curiosidad, si se acuerdan, el programador, tiene que ser curioso. Tienen que ser curiosos ustedes mismos, vayan indagando, vayan indagando todo y bueno, si hay algo que no se entienda, me preguntan. Pero bien, perfecto, esto digamos no tiene importancia. Por defecto, no hay problema, ¿sí? Ok, bien. Entonces, la herramienta se abre por defecto con lo que sería el editor de pseudocódigo, que ya la próxima clase vamos a ver pseudocódigo, ¿sí? No quiero complicarlos con eso ahora, por eso directamente vamos a pasar, si ustedes se fijan acá, ya sea en la opción archivo, editar diagrama, ¿sí? O directamente acá también, con este icono. Fíjense en que acá todos estos iconos están dentro de las opciones que tenemos acá, ¿sí? Pero no son todas las opciones que tenemos acá. Son las más importantes, están como iconos. Bien, entonces ya sea por acá o por acá, bueno, vamos al editor de diagramas de flujo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, ahí está. ¿Ven lo que yo les decía? Que podemos ampliar la pantalla para que quede, para que se vea mejor. Y ahí, ¿sí? Ahí tenemos el editor de diagrama de flujo. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo ahora, ¿sí? Supongamos el primer, a ver si podemos tener las dos cosas simultáneamente, ¿no? Disculpen que voy a ponerlo acá y vamos a ir acá, que tengo abierto un montón de cosas, pero creo que tengo acá, bueno, no, disculpen. Vamos a ir a lo que es la clase 3, porque ahí tenía el material acá, problemas de evaluación. Perfecto. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bien. Estos son los 5 problemitas que ahora ya como tarea para esta semana, que también ya le vamos a habilitar otro cuestionario para que no se les acumule mucha temática, ¿no? Pero no les quise habilitar cuestionarios en la segunda y tercera semana porque les he dado otra tarea, así que no los quería recargar con muchas cosas, ¿no? Pero ahora, ya que estos problemitas, se supone que ya ustedes los han visto, ya los han analizado, ahora lo que les pido sí es que representen con el diagrama de flujo, ya durante esta semana trabajen con eso, y vayan compartiendo en el foro colaborativo. Ahí es donde van a ir, supongamos que uno resuelve el problema 2 y el 4, bueno, ponen la solución, el diagrama ahí en el foro colaborativo. ¿Sí? Bien, ahí es donde tienen que subir las tareas que les vamos pidiendo. Perfecto. Bueno, entonces acá, si ustedes observan a la derecha, tenemos, si ustedes se acercan con el cursor, ¿sí? Con el mouse, ahí aparecen todos los bloquecitos que tenemos disponibles que podemos insertar acá. Bien, el primer, lo vamos a hacer al segundo problema, que es el más fácil. Dada la base y la altura de un triángulo, calcular el área. Ese es muy fácil, ¿no es cierto? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es ingresar la base y la altura.
Entonces, recuerden que antes de ingresar cualquier dato, hay que mostrar el mensaje. ¿Sí? El mensaje va entre comillas, ya sea doble o simple, ya dijimos que eso es indistinto, ¿no? Escribir o introducir, ¿qué era? La base, el triángulo. ¿Ah? Bien, bueno, yo voy a poner así resumido, pero los mensajes tienen que ser lo más explícito posible, ¿no? Bueno, acá en el título, perdón, que vuelva al bloque este, acá en el título, fíjense que la palabra algoritmo no la puedo borrar, obviamente, ¿no? Esa es una palabra que la pone ahí ya el software para que indique que ese es el inicio y este es el fin del algoritmo. Pero acá sí me permite escribir el título. Yo le voy a poner triángulo, ¿no? Me parece lo más adecuado. Bueno. Y también se puede poner con acento, no hay problema. ¿Ah? Bien, perfecto. Introducir la base. Eso es un mensaje nada más. Para introducir yo tengo que poner ahora un bloque de entrada. Y el bloque de entrada es el mismo paralelogramo, pero con la flechita para adentro. Entonces ahí voy a poner el nombre de la variable. ¿Sí? Supongamos que la llame base. Bueno, acá hay un detalle que las minúsculas y las mayúsculas no las distingue el PCI. O sea, no hace distinción de las mayúsculas y las minúsculas. Cosa que muchos lenguajes de programación sí hacen, se dice que son sensibles a las mayúsculas. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, y después tenemos que hacer lo mismo para el otro dato. Introducir altura. Perfecto. Y ahí vamos de nuevo para agregar el otro. Bueno, fíjense que ahí me está complicando el tamaño del archivo, no me deja. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un bloque ya que estoy acá con esa situación? Fíjense que acá a la izquierda abajo, no sé si lo logran ver el icono que hay a la izquierda, bien en el rincón. Sí, tacho de basura. Un tachito de basura, muy bien. Si yo me acerco, se amplía y dice eliminar, y yo ahí lo suelto. Bueno, esa es la forma de borrar bloques, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa? Se me complicó acá, entonces yo lo puedo arrastrar al diagrama, inclusive con la ruedita del mouse o aplicando acá esta lupa, yo puedo ir disminuyendo, ¿sí? O aumentando el tamaño, ¿sí? Puedo hacer el zoom. Bien, porque se me complicó para ponerlo porque ya estaba muy abajo. Bien, entonces ahora sí lo voy a poner de nuevo. Perfecto, ahí está. Altura. Muy bien, ya tengo los dos datos. ¿Qué tengo que hacer después? El cálculo. Ya viene la condición vinculante. La condición vinculante en este caso va a ser simplemente un cálculo de la fórmula del área del triángulo, y también voy a tener que utilizar una variable, área, por ejemplo, ¿sí? Y acá viene el operador de asignación, que el PCI también me permite utilizar el igual, pero yo no lo recomiendo, para que se acostumbren a que el operador de asignación suele ser distinto que el operador de igualdad. Entonces, utilicemos la flechita para la izquierda, que ¿cómo se escribe? Se coloca el símbolo menor y el guión, y cuando yo escriba el guión, se va a cambiar a la flecha. No sé si han podido apreciar. ¿Sí? O sea, no tengo el símbolo de flecha para escribir directamente. ¿Se entiende? A ver, lo hagamos de nuevo. Se escribe el menor y después el guión. Y ahí aparece la flechita. ¿Se entendió? Perfecto. Ese es el operador de asignación. Exacto, el de asignación. Entonces ahí vamos a poner la fórmula de la base, perdón, del área, que sería base por altura sobre 2. La famosa formulita base por altura dividido en 2. Base por
altura dividido en 2. Pregunto, ¿hace falta poner paréntesis acá en esta expresión? No, ¿Hace falta? ¿Ah? no. No, ¿verdad? No hace falta. Ok. Ahora, ¿se acuerdan, no? Que el ejemplo que yo di de cálculo, que si bien matemáticamente da lo mismo, hacer primero la división o primero el producto, ¿se acuerda lo que yo dije con respecto a los cálculos computacionales? ¿Qué dije? ¿Da lo mismo o no da lo mismo? En general. Que no da lo mismo. Claro, en general no da lo mismo. Puede dar en casos particulares, ¿no es cierto? Pero en general no da lo mismo por el error que se comete, sobre todo en la división. ¿Sí? Así que no da lo mismo dividir primero y después multiplicar que multiplicar y después dividir. Perfecto, pero bueno, ahora como no nos queremos complicar con esas cuestiones, está bien ahí, listo. ¿Qué tenemos que hacer siempre? O por lo menos en la mayoría de los casos. Y hay que mostrar el resultado. ¿Ah? Entonces vamos a sacar con un mensaje de salida, ¿sí? Vamos a poner primero un mensaje, entre comillas, porque es una cadena, los mensajes son cadenas de caracteres. Vamos a poner área, acá puedo poner cualquier cosa porque es un mensaje. Voy a poner igual, voy a poner el símbolo igual, pero repito, acá puedo poner cualquier cosa. Y ese va a ser todo el mensaje. Voy a poner coma porque puedo separar con coma, esos son pequeños detalles sintácticos del PCI. Con coma yo puedo separar varios elementos que yo quiero, varias expresiones serían, varias expresiones que yo quiero mostrar. Las puedo mostrar a todas en el mismo paralelogramo, separando con coma. Así que acá directamente voy a poner ahora sí el valor de la variable, ¿no? Fíjense que acá la variable y el mensaje parece que es lo mismo, pero no. Fíjense que aparece hasta en color distinto. ¿Se han dado cuenta que también aparecen colores distintos? Las palabras reservadas aparecen en azul. Los identificadores que yo pongo, ya sea el nombre de las variables o el nombre del algoritmo, en negro. Las cadenas aparecen en verde. Los números aparecen en, no sé, violáceo, parece. Pero se dan cuenta que eso me ayuda también. Eso me ayuda. Y los editores de código, de lenguajes de programación, digamos, los actuales, los modernos, ya traen incorporado también códigos de colores para distinguir y facilitar la no inclusión de errores. O sea, facilitan el no cometer errores, ¿sí? Facilitan la escritura correcta. Bueno, listo. Este algoritmo debería funcionar, ¿no? Debería funcionar. ¿Se han fijado acá abajo? ¿Ven acá abajo el mensaje este que dice? Sí, ¿Lo leen? sí. Bueno, siempre estén atentos porque ahí abajo les muestra ayuda, les muestra mensajes de ayuda, ¿sí? Ahí le está diciendo que lista de expresiones a mostrar separadas por comas. Bueno, perfecto. ¿Mm? Bueno, buenísimo. Entonces, una vez que yo ya lo tengo el algoritmo listo, ¿sí? Yo lo puedo ejecutar paso a paso, que era lo que me comentábamos al último en la presentación, o lo puedo ejecutar directamente a todo el algoritmo que no me vaya mostrando así paso a paso, ¿sí? Con este botoncito verde, que sería como el play para ejecutarlo. Entonces yo voy a hacer eso primero, ¿sí? Voy a presionar el play, y ahí me aparece esta ventanita de ejecución, ¿sí? Y en correspondencia con el bloque de inicio del algoritmo me aparece este mensaje, ejecución iniciada. Después fíjense que se ejecutó este bloque de salida, y por eso me aparece acá el mensaje introducir base. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí escribo 4, por ejemplo.
le doy Enter. Y ahora se ejecutó este mensaje y esta entrada. La entrada la estoy viendo acá con este símbolo. Ese símbolo de mayor que aparece acá me está diciendo que tengo que introducir algún valor ahí. ¿Sí? 5, por ejemplo. Perfecto. Le doy Enter. Y ahí ya está porque me ejecuta esta asignación y me muestra el mensaje área igual y después me muestra el valor de la variable área. 10. Perfecto. 4 por 5 dividido en 2 es 10. Muy bien. Profesor, ¿Sí? ¿qué pasa si mi teclado no tiene para hacer la flechita? ¿De dónde la saco? A ver, por favor, alguien que haya estado atento, que comente cómo es. Se tiene que colocar el símbolo de menor y después No lo tengo. el guión del medio. No lo ¿Qué es tengo. lo que no, perdón, qué es lo que no tenés? ¿El símbolo de menor? Símbolo de menor. No, y si el símbolo de menor, eso está en todos los teclados. Normalmente está a la par del GIF, de la tecla de desplazamiento para escribir mayúsculas. Fíjate que está en una tecla el menor y el mayor juntitos. Normalmente, no sé qué teclado tendrás vos, pero eso sí es un símbolo que está en todos los O teclados. capaz que está cerca del Enter, O también, en algunos teclados está cerca del Enter. cuando Perfecto. es más muchas chico la gracias. computadora. Exactamente. Sí, 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 pero sí tiene que estar. Esos son símbolos que sería muy raro, ¿no? Muy raro que no esté. Bueno, pero no Sí. está. Tengo el sombrerito nada más. Ah, qué raro que no tengas el símbolo de menor. ¿No parece de color azul o de otro Ya sea color? que sea un teclado en español como en inglés, está el Sí. símbolo de menor. Al lado de la Z. Al lado de la Z A la es izquierda. fenomenal. A la izquierda de la A la Z. izquierda, al lado de la Z. Sí. No, no está. Ah, bueno, mira vos. Rarísimo. Bueno, a ¿Se ver. pueden copiar eso, profe? ¿Los A símbolos? ver. A ver. Volvamos. Perdón que se me fue acá el diagrama. Quiero volver de nuevo. A ver, veamos cómo podríamos ponerlo. Supongamos que yo esté Lo acá. pueden poner por código ASCII. Sí, eso es lo que iba a decir. Pero no me acuerdo cuál es el código ASCII del 60. símbolo menor. ¿Ah? 60 es el código ASCII. El 60. Perfecto. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Se presiona, tiene que ser con el teclado numérico, ¿sí? Sí. Presionás la tecla Alt y el código ASCII. El código ASCII es un número que corresponde a cada carácter, ¿sí? Por ejemplo, la A mayúscula tiene el código 65, el espacio en blanco tiene el código 32, el arroba tiene el código 64. Bueno, ahí nos acaba de dar la pista de que el menor es el código 60. Bueno, eso se busca en internet y te aparece toda la tabla de los códigos. Pero repito, es rarísimo, pero está muy bueno de todas maneras el detalle, porque podría ser que en algún otro caso yo quiera poner un símbolo, sobre todo en un mensaje, ¿no? En un mensaje yo puedo poner cualquier carácter ASCII. Y obviamente los caracteres raros no están en el teclado. Y si yo quiero poner en el mensaje un carácter gráfico, una carita o alguna cosa así, bueno, podría ser que necesite recurrir al código ASCII, ¿no? Así que, a ver, yo lo voy a hacer. Acá lo que estoy haciendo ahora es colocar justamente, Sí, sí se puede. ahí está. Perfecto. Bueno, ahí me apareció el menor, pero presioné sin querer otra letra, y el signo, el guión. El guión ese sí, más vale que lo tenga. Y ahí aparece la flechita. ¿Se entendió cómo es? Sí. Perfecto. Profesor, Entonces, a mí no me sale la comilla simple. la comilla simple normalmente está con el signo de pregunta en los teclados de español, con el signo de cerrar, signo de interrogación, cerrado. Esa comillita es la comilla simple, que no es lo mismo que el apóstrofo, ¿no?
¿no? Que el apóstrofo es otro símbolo. Y si Listo, no, ahí ya pongan me salió. comilla doble. Perfecto. Ya me buenísimo. sale. Perfecto. Y si no, la comilla doble, como dijimos, es indistinto acá. Es indistinto poner simple o doble, ¿no? Bueno. Perfecto. Bueno, listo. Se comprendió entonces. Vamos a ver. Disculpen que voy a minimizar el programa para poder... me está pidiendo que cierre esto y ahí no lo vamos a guardar. Ahora sí. Bien. Yo quisiera, aunque sea unos minutos, por el retraso en el inicio, vamos a quedarnos unos minutitos más. Yo voy a tratar de terminar habitualmente a las 21, porque no estamos haciendo break, nada. Así que, no sé. Pero bueno, hoy arrancamos... ¿Podrías repetir la última parte de la ejecución cuando estaba terminado el algoritmo? Sí, Porque sí, no se me hizo porque no tenía la comilla simple. claro, sí, sí, cómo no. Es más, ahora lo que vamos a hacer lo siguiente. ¿Ah? No hay problema, yo les voy, ya les muestro, pero quiero que hagamos la primera prueba de trabajo en grupos, ¿sí? Aunque sea un problemita, porque por supuesto esto es para que más o menos ustedes se organicen y aprendan inclusive a manejarse, para aquellos que no lo saben manejar, al Zoom, cuando se divide en grupos pequeños, ¿sí? No importa quién con quién, y tampoco es que vamos a formar grupos para que trabajen, no, esto es para trabajar así en la clase, ¿sí? Yo lo voy a dividir en forma aleatoria, inclusive mejor si en una clase están unos y en otra clase están otros, porque la idea es que ustedes interactúen y traten entre todos de resolver algún ejercicio, algún problema, que ya les voy a ir dando, ¿no es cierto? Entonces, hoy lo que quiero que hagan, y les puedo asegurar que no les va a llevar más de 10, 15 minutos, no les debería llevar más de eso porque son muy simples. Uno de los problemitas quiero que hagan, cualquiera, elijan ustedes, menos que ya acabamos de resolver, les quedan 4. Cualquiera de los problemitas estos, que son todos así de evaluación, son entrar datos, hacer cálculo y mostrar el resultado, es muy simple. Entonces yo los voy a dividir, ¿sí? En lo que sería, lo que se llama acá en el Zoom, se llama salas pequeñas. No sé si ustedes lo tienen en inglés, le va a aparecer como breakout rooms, o salas o grupos pequeños, ¿no? Bien, yo voy a formar, como hay 14 presentes, voy a formar 3 grupos, nada más, 3 grupitos, así que en forma aleatoria, ¿sí? Vamos a crear 3 grupos. Bueno, ahí ya están creados, los grupos. Ustedes ubiquen ahí en el menú, donde está el menú del micrófono, la camarita, bueno, no sé qué les aparecerá a ustedes, pero ahí les tiene que aparecer, y si no les aparece, tienen que presionar donde están los 3 puntitos, que dice más opciones. Ahí les tiene que aparecer, ahora sí las abro, ahí ya están abiertas, ¿no? Ahí les tiene que aparecer para que ustedes entren a la sala que corresponde, ¿sí? Una vez que ustedes se vayan a esa sala, ahí pueden compartir pantalla, pueden trabajar. Sí, yo voy a ir recorriendo los 3 grupos para ayudar, ¿sí? Para ver qué están haciendo. Bueno, si hay alguno de ustedes que no pueda, que no se esté dando cuenta cómo ir a la sala pequeña, me dice y yo lo paso. Yo lo paso, no hay problema. ¿Alguno necesita que yo lo pase? ¿No?
Bien. Ahí Cecilia, Lourdes y Abel. Por ahí se demora un poquito, por eso capaz que ya se están yendo, digamos, a la sala. ¿Me escuchan? Cecilia, Lourdes, Abel. Sí, yo salí que tengo que volver a entrar. Sí, tienen que entrar a las salas que se les ha asignado. Yo voy a ir por las salas recorriendo ahora, pero primero tienen que ir todos a la sala que les ha tocado. ¿Ah? Bien. Bien, a ver, perfecto. Cecilia. ¿Estás con alguna dificultad o se está demorando? Ahí está. ¿Me escuchás, Cecilia? Estás con el micrófono apagado, ¿no? Va, o no sé si por el chat a lo mejor te estás comunicando. No. Cecilia. Bueno, te paso directamente, a lo mejor te has ausentado un minutito, pero bueno, te paso a la sala correspondiente. Bueno, Cecilia, ¿me escuchás? Bien. Voy a hacerlo recorrido por sala entonces. Vamos a la sala 1.
Perfecto. Disculpen que los traje así, sin previo aviso de los grupos. Sé que por ahí, y eso espero que se hayan entusiasmado, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Les reitero que el objetivo de la pequeña práctica esta era que ustedes tomen contacto con la herramienta, que se animen a hacer algo, ¿sí? Así que, objetivo cumplido. Yo les pido que ahora sí, los 5 problemitas, traten de plantearlo y compartan ahí en el foro colaborativo la solución de uno, o sea, cada uno comparta una solución ahí en el foro, porque esa es la idea, que de a poquito vayamos practicando, ¿sí? También podrían tomar de los problemas que tenían para analizar, que era una lista más grande de problemas, si quieren tomar de ahí algunos problemas que sean de evaluación, ya ahora depende mucho de ustedes que le dediquen un tiempito a la práctica, ¿sí? Que vayan probando, viendo. Y bueno, vamos a continuar la próxima clase ya viendo lo que es el pseudocódigo, que tiene sus pequeños detalles, y vamos a seguir trabajando con la herramienta y resolviendo problemas, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias. Daríamos por terminada la clase. Seguimos en contacto. Hasta el próximo martes, entonces. La verdad es que nos Gracias, quedamos profe. Hasta con luego. ganas de más. Buenísimo. Sí, totalmente. Buenísimo. Bueno. Faltó tiempo. Nos faltó tiempo. No, claro. Si no, es que la idea era que incursionen nada más. Ya la próxima clase, como ya tenemos una base, vamos a dedicarle más tiempo durante la clase a esta práctica así en grupo, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenísimo. Tremenda Chao, clase. Nos Gracias, vemos. profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.